tenemos aquí un panel en donde está el titular de la sala donde se exhibe, que es Guillermo Arch, que seguramente, no sé si se sorprende por la juventud, ¿no? que va, y le decíamos con Guillermo, muchos o no nacieron o eran de muy corta edad cuando ocurrió esto. Sí, sí, es una grata sorpresa. Venía un poco antecedida también por el tema de nosotros veníamos dando clásicos y nos sorprendía la cantidad de gente joven que va al cine después de la pandemia, como una cosa que está sucediendo. Pero bueno, excede largamente, ¿no? El tema de la juventud. Yo creo que acá con esta película hay cosas que son epocales, cosas que tienen que ver con nuestra cultura. No es gratuito, y alguien muy perspicaz dijo que esta película tenga aristas en común con las anteriores películas argentinas que ganaron el Oscar, por ejemplo, a la mejor película extranjera. Y también viene muy bien esto en un momento donde no solamente aquí, sino en todo el mundo, por ahí la democracia está viviendo momentos de cuestionamiento en términos de darle respuesta a la gente. Entonces, esa elección que hizo nuestro pueblo en 1985 de vivir una sociedad en democracia, viene muy bien que sea recordada, ¿no? Bueno, está con nosotros que es la doctora Griselda Tesio, fue vicegobernadora de la provincia, pero antes fue fiscal federal y tuvo una activa participación en la justicia, también en causas de derechos humanos. Y Publio Molinas, bueno, actual director de Derechos Humanos, fue secretario de Derechos Humanos, con un, yo diría, un pasado trágico en lo familiar, ¿no? Publio, para los chicos que vieron o están viendo esta película, ¿cuántos desaparecidos tenés en tu familia? Desaparecidos ahora ninguno. No, ¿cuántos detenidos? 5. Mi papá y 4 tíos asesinados por la dictadura. Sí. 5 familiares directos asesinados por la dictadura. Recién Guillermo Arch decía de la oportunidad, ¿no? del tiempo, y muchos coinciden en que llega en un buen momento como para reflexionar una película como esta. Griselda, ¿usted entiende que es así? Absolutamente. Hay que estar. Este es un indicador cinematográfico, no es un proyecto para presentar en un congreso de historia, no es un paper de historiadores, es un lenguaje cinematográfico que resignifica con una carga de sentido muy grande las cuestiones históricas que pasaron en la Argentina. Entonces, como decían ustedes, como decía Guillermo, hay jóvenes que no saben, porque estas películas se tienen que dar en las escuelas. Yo cuando daba clases en el grado, ¿no es cierto?, ahora doy clases en el posgrado, también lo hago, siempre hablaba del 24 de marzo y de lo que había significado la dictadura más terrible, más genocida de nuestro país. Y había muchísimos alumnos y alumnas que me decían, es la primera vez que escuchamos hablar de esto. No escucharon en la casa, no leían los diarios, no escucharon en la escuela. Entonces, esta película es importante, y algunas críticas que he estado leyendo no son válidas para mi criterio. ¿Por qué? A ver, ¿cuáles? Una, por ejemplo, la película dice que soslaya el trabajo de la CONADEP, ¿no? En cuanto a recolección de testimonios. No es así. Hay una parte donde se habla de que el trabajo de la CONADEP fue la base de eso. Hay otra parte donde también la crítica es que no aparece Alfonsín con suficiente énfasis. Es cierto, pero eso es una cuestión del director. Todo artista sesga su obra para donde quiere, mientras no haga aberraciones históricas, como en este caso. Ahí el tema de la recepción, el llamado de Alfonsín, está bien lo que le dice la mujer de Julio Estracera, el respeto de los 3 poderes. Hoy leí una crítica de Jesús Rodríguez, donde dice
por qué no está el tema que se ha agitado mucho estos últimos días de esa pieza de Borges cuando él asiste a una de las audiencias. Y yo, si fuera Mitre, si hubiera sido Mitre, tampoco hubiera citado a Borges. Porque al mismo tiempo que él se convenció, porque era imposible no convencerse en la audiencia de tribunales, un tiempito antes, en plena dictadura, cuando teníamos vuelo de la muerte, apropiación de niños, asesinatos, secuestros, torturas, campos de exterminio, dijo que el general Videla era un caballero. Videla los invitó a comer a la casa de gobierno, a almorzar, que era un caballero. Entonces está como la madre de Moreno Campo, ¿sí? Y al mismo tiempo, Borges también, no solo con Videla, sino que cruzó la cordillera y recibió condecoraciones de Pinochet. ¿Valía la pena? Esto abre otro expediente, ¿no? Sí. La discusión entre autor y obra. Pero para este caso concreto, no tenía mucho sentido. El público, más allá de la discusión cinematográfica, ¿vos qué le dirías a los chicos que ven esto por primera vez, por ejemplo? Vos que lo viviste en persona. No, yo primero decir que es una bocanada de aire fresco esta película porque pone de vuelta en la mesa el tema. Un tema que hoy algunos candidatos o posibles candidatos vuelven a querer instalar teorías nefastas. Me parece que la película, más allá de lo artístico, y que seguramente en 2 horas es muy difícil poder comprimir un hecho tan trascendental en la historia argentina, lo fundamental acá es que pone sobre la mesa de vuelta parte de la historia que un montón de jóvenes, como decía hoy Guillermo, no conocen, o escucharon de oído, me parece que esta película lo que hace es, desde algo tan significativo como el arte, poner sobre la mesa la historia y que un montón de pibes se empiecen a preguntar, che, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Y se empiecen a interiorizar. Yo creo que es algo que venimos pidiendo del organismo, que la juventud se involucre, se conozca, que muchas veces cuando nos juntamos decimos, che, somos siempre los mismos. Bueno, esta película yo agradezco porque de vuelta puso en la mesa de los argentinos a la discusión de... Lo decía Guillermo, lo decías vos, en momentos en que pretenden buscarse en el mundo alternativas a sistemas democráticos en serio, ¿no? Donde, digamos, hay avances neofascistas en Suecia, avances de neonazis en Suecia, en Italia, por ejemplo, ¿no? Y bueno, Vichy Tesio podrá refrescar la memoria cuando lo echaron a patadas a Aldo Emilio Tesio, ¿no?, de la Casa de Gobierno, y salió con la bandera argentina caminando por calle San Martín y nunca se dio el mando, ¿no? Nunca quiso entregar el mando con el golpe militar de Onganía, en aquel momento, ni hablar del golpe de Ilia. Y lo mismo, tanta gente que no está en esta película. Es decir, hay licencias porque, como decía Publio, en 2 horas no se pueden sintetizar lo que fue el parteaguas en la historia argentina y el parteaguas en la historia jurídica argentina, lo que fue la causa 13, el juicio. No está explicado, por ejemplo, porque no había tiempo para explicar, porque era ya meterse en otras profundidades, por qué seleccionaron 700 y algo de casos, no me acuerdo, 90 y pico, para llevarlo a juicio, porque tenían miles y miles y miles. ¿Por qué no se juzgó la apropiación de niños? Porque todavía no se sabía que en los campos de concentración las chicas embarazadas... Eso surge en el juicio. Claro, pero no hay sentencia sobre eso, razón por la cual hubo posibilidades de, a medida que el trabajo de abuelas avanzara y aparecieran los nietos recuperados, se pudiera juzgar.
Guillermo, ¿querías decir? No, que yo creo que sí, la apreciación siempre es subjetiva, es un recorte de la realidad. Claro. Pero una de las cosas sorprendentes de esta película es que más allá, digamos, de los discursos internos, ha recibido premios de la crítica en el Festival de Venecia y premios del público en el Festival de San Sebastián, donde no podía competir en la competencia oficial en razón de ser también un festival clase A al haber estado estrenado en Venecia. Y me parece que la película misma consolida a Mariano Ginás como uno de los grandes guionistas de nuestro cine, ¿no? Que su propio cine, porque él es también director, está basado en guiones de hierro, ¿no? Que se dice así en la jerga cinematográfica. Sin querer spoilear, como dicen los chicos, ¿no? Griselda, cuando Moreno Campos se abate, cuando le transmiten lo que va a ser el fallo, dice, no fue mal. ¿Qué? ¿Perdón? Se abate, se cae abatido, dice, no fue mal, solamente salen las condenas para determinadas personas. Nos abatimos mucho. Si usted hubiese estado en el lugar, perdón, dije de Moreno Campos, de Estracera, si usted hubiese estado en el lugar de Estracera, hagamos una hipótesis, ¿hubiese considerado un fracaso o una derrota? En parte fue un triunfo por las sentencias a prisión perpetua. Lo que le planteo es, pero si hubiese estado allí, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hubiese tomado? Si hubiese sido usted. Y la absolución de los aeronáuticos lo hubiera tomado, si no como derrota, sino como todavía una falta, un empuje más de convencimiento para los jueces, aunque yo tengo gran respeto por muchos de los que estuvieron ahí. Por ejemplo, Arlanian, tengo muchísimo respeto. Pero bueno, hubiera hecho lo mismo que hizo Estracera, apelar. A ver, para Guillermo, para Publio, para todos, ¿no? Uno se pregunta, se tardó tantos años en hacer una película de un hecho tan histórico y fundacional de la democracia argentina, y en la historia figura Nuremberg, que fue mucho más simbólico que otra cosa. Juzgaron a un puñado de jerarcas nazis, y acá, bueno, todavía continúan los juicios de lesa humanidad y todavía se continúa buscando en el campo de San Pedro. Es decir, se tardó tanto tiempo. Sí. A ver, yo puedo hablar de cine, digamos. Sí. Vos fijate que primero está el hecho y lo que dijo Darín, ¿no? De que después de su exhibición en España, algunos españoles le manifestaban envidia por el hecho de la deuda propia que tienen ellos con el franquismo. Claro. Pero de todas maneras, digamos, el cine como manifestación también es de los tiempos sociales. Nosotros la semana pasada estábamos dando la conferencia sobre película alemana, sobre la conferencia donde se decidió la solución final. Y el cine alemán, vos fíjate que en los últimos 10 años está saldando deudas. Y hay varias películas que te podría mencionar. Con lo cual, digamos, también esto de alguna manera señala cierto músculo que tiene nuestra memoria y nuestro arte con respecto a nuestra propia historia. Pero también... Y no solo el cine, la sociedad alemana, porque juzgaron ese puñado, como dijo Guillermo, porque el gobierno de Konrad Adenauer llevó a su gobierno un montón de criminales nazis. Yo tuve oportunidad de estar en una jornada que organizó el doctor Righi, que era por aquel entonces el Procurador General de la Nación, el mejor procurador que yo he tenido en 23 años y que me honraba con su estima. Él organizó con 2 fiscales alemanes y un grupo de fiscales argentinos. Por supuesto, el tema del idioma no deja de ser una traba, a pesar de que teníamos una traductora muy buena. Pero cuando hablamos uno de los fiscales iba a explicarnos los juicios contra la Stasi, o sea, la policía política de Alemania Oriental. El otro, los juicios del nazismo.
Y en un momento dado, uno de los fiscales nos dice, a los fiscales argentinos, que nos quedamos atónitos, que en Alemania no había leyes antisemitas. Estaba el embajador alemán. Los fiscales no contestaban sin antes no mirar al embajador. Nada que ver con los argentinos que salimos a hablar en contra del país por todo el mundo, ¿no? Entonces yo me paré y dije, no, en un momento, está la conferencia de Wannsee. Y el fiscal me preguntó cómo sabíamos nosotros, fiscales argentinos, la conferencia de Wannsee. Y le dije, porque la mayoría, porque somos universitarios, porque lo estudiamos, porque lo leímos. Él no se explicaba eso. Claro. Y siguen juzgando ya se murieron víctimas y victimarios, porque no tienen las leyes que sí la causa 13 puso en marcha. El público, ¿cuál es tu sensación después de que el público sepa que tuviste 5 familiares directos, padres, tíos, asesinados por la dictadura? ¿Qué significó para vos el juicio? ¿Significó algún grado de compensación, de alivio, de insuficiencia o no el juicio? Sí, yo era muy chico cuando se dio el juicio y lo fui entendiendo cuando fui creciendo. En realidad, volviendo a la pregunta anterior, yo creo que la película llega en un momento justo, me parece, a nivel social y político. Exactamente, porque todos sabemos lo que sucedió después con las diferentes leyes que indultaron y dejaron en libertad a los genocidas, y la sociedad y los verdaderos protagonistas, que son los que se animaron a ir a declarar y a contar, pudieron hacer un proceso histórico de sentarlos en juicios, condenarlos, y esos procesos todavía hoy siguen, y nos llevaron un par de décadas donde había una atracción. Esa generación hoy es una generación más grande, y es la nueva generación la que necesita volver a poner sobre la mesa y a escuchar y a que se le cuente cuál es la historia. Esta película llega, creo que en un momento esa película ideal. le sirve, digamos, de recordatorio, porque como bien decían, ¿no? Todavía hay juicios que se están llevando adelante y como pareciera una ajenidad, como que eso no lo vivió el argentino o solamente comprende a unos pocos. Esta película llega en el momento justo como para darle un poco de aire, de estímulo, de soliviantarlo, de darle soporte a esos juicios. Totalmente. Y es una reivindicación a los compañeros que se animaron a declarar. A declarar. Sí. Para mí es una película que, más allá del valor jurídico, también es un reconocimiento a los compañeros que si no estuviesen ellos no había juicio. Entonces me parece que es un reconocimiento. Hoy estamos hablando de una película en el 2022, ¿no? Pero un tema que no tocamos y sería que estuviéramos horas hablando de este tema es el contexto de aquel momento. Es decir, a ver, animarse a un juicio cuando las Fuerzas Armadas tenían poder todavía. Poder de fuego, mucho. Poder de fuego en la Argentina, ¿no? Recordar después los movimientos cara pintada, bueno, lo que fue después. Pero en el momento donde las Fuerzas Armadas y la misma generación de las Fuerzas Armadas todavía tenía mucho poder en la Argentina, ese me parece que es es un punto fundamental en el análisis, ¿no? Porque hoy la podés ver con una película a la distancia, pero los que lo vivieron en el 85 era una situación muy distinta. Es una reivindicación a los compañeros que se animaron a declarar, claramente, más allá de como decíamos recién, parte de la historia argentina en lo jurídico, claramente es una reivindicación, porque todavía estaban en la calle, porque en democracia seguía habiendo asesinatos, caso Cambiaso y demás, porque a López lo desaparecieron hace 15 años, entonces me parece que también es poner sobre la mesa eso, por supuesto con un poder judicial que estuvo a la altura de las circunstancias. Poco. Es una reivindicación para los pocos jueces y para ese fiscal que se animaron, porque como ellos mismos dicen al comienzo, la mayoría del Poder Judicial, ellos mismos lo dicen, eran fascistas, dicen la película. No sé si todos eran fascistas, pero por lo menos pusilánimes. Sí.
No eran muchos los que se hubieran animado a hacer eso. Y está la posibilidad también, digamos, de poder vivir una vez más el proceso de la memoria, ¿no? Porque la película no nos dice lo que es, sino que habilita a este debate donde hay acuerdos y desacuerdos, pero en esos acuerdos y desacuerdos se da la construcción de nuestra memoria histórica como sociedad. Está lleno el cine permanentemente, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso es que gracias a que tenemos una sala independiente también se puede ver la película en nuestra ciudad, ¿no? En la sala de Cine Club, en el Cine América. La verdad que nosotros veníamos midiendo el run run que había detrás de la película después de su presentación en Venecia. Alguno cuando le pusimos la cantidad de funciones que le pusimos nos dijo ¿en qué están pensando ustedes? Y sin embargo la verdad que es lleno total todos los días. Incluso yo con alguna gente lo digo, incluso más que en algunos momentos de los 90 donde éramos el América y el Roma nada más y estaban los tanques de Hollywood en las salas independientes. Lleva más de casi 5.000 personas. Ahora debe haber pasado las 5.000 personas. Bueno, es un indicador que a la gente también le interesa ver este tipo de películas. Reflexionar, hacer memoria y demás, porque claramente no se está dando en un cine independiente que explota, como dice Guillermo. Estamos mostrándolo. Mira la pizza gris ahí. Tremendo. Bueno, gracias a todos. Bueno, gracias Guillermo por mantener un cine independiente y todo lo que significa eso, y en la memoria de tu viejo también, ¿no? Sí, gracias, somos un grupo que... Claro. Gracias Griselda por tu lucha también por la justicia y los derechos humanos. Antes de ser vicegobernadora, estamos hablando de claro, todo lo que no investigaron allá empezó a caer hacia el interior. A mí me cayó para investigar acá. Gracias a Publio por su lucha por los derechos humanos, histórica lucha por los derechos humanos, y creo que honras a tu familia con eso. Muchas gracias.